Que la gracia y la paz de Dios sea contigo y que su reino habite en medio de ti. Hoy queremos tocar un tema muy importante y muy actualizado para las cosas y situaciones que se están viviendo en estos tiempos. Sin embargo, no es el interés de este audio discutir ni confrontar con nadie ni contra nadie, sino solo presentar lo que dice Dios en su palabra respecto a estas situaciones que se pueden tomar o dejar como bien les parece. Vamos a hablar de las políticas sociales del gobierno de Dios. ¿Qué dice Dios respecto a el tratamiento que debe darse en su gobierno con la gente que cree? Y eso debemos tenerlo claro, con todos aquellos que se arropan con su palabra y con su poder. Iniciamos leyendo en el capítulo 2 del libro de los Gálatas, versículos 9 y 10, que dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Si observamos el naciente movimiento que está caminando entre los gentiles ahora o los extranjeros, lleva como fundamento importante el estar pendiente de los más pobres, para atenderlos, para cuidarlos y para ayudarlos a salir adelante. Esto viene del primer concilio que se hizo en la iglesia de Jerusalén, por allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Partiendo de ahí y tratando de leer textualmente, esperando que todos entendamos, simplemente leer la escritura, porque como dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, este mandamiento que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos, tan distante, para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará, para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos, para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Así que partiendo de esa premisa, entendemos que lo tratado en este espacio es el modelo bíblico social. Y para llegar a él, como dice alguien, lo primero es lo primero. El modelo bíblico social es complicado de entender al hombre que no conoce a Dios. Esto va directamente a los hombres de Dios, tal como lo está narrando el capítulo 30 de Deuteronomio que les he leído. Podemos hacerlo y podemos cumplirlo, los que creemos. El que no cree, le es difícil de entender. Y este mismo, para más claridad de nosotros, este mismo texto de Deuteronomio es el que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Romanos, versículos 5 al 11, para hablar acerca de la salvación por fe. Es decir, básicamente, la ley o Torá, como realmente se llama, no es un imposible para nosotros. Es algo que debe funcionar a través de la fe, de la confianza en Dios, de la credibilidad en Dios. Cuando la persona no cree en Dios, cuando la persona no acepta los preceptos de Dios, está frente a un imposible, frente a algo que no puede hacer ni compartir. Entonces, como dijimos, todo está en la Torá. La Torá, que traduce instrucción y para algunos es la ley, se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia que se conocen como Pentateuco.
La Torá básicamente es el conjunto de normas y códigos para la relación perfecta con el Creador y la convivencia social y ciudadana. En la Torá hay toda clase de normas, tales como las sanitarias, que preservan la salud de todos, y otras muchas normas más que tienen que ver con la alimentación, y como dije, sanitaria, que tiene que ver con la higiene, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos, como les he dicho, en la parte social, que tiene que ver con los pobres, necesitados y el compartir de las riquezas. Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 23 dice, ojo que esto es mandamiento: no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Esa es la primera, es un mandamiento con advertencia. Si los explotas, yo los escucharé cuando ellos clamen a mí. Versículos 25 al 28 del mismo Éxodo 22, vamos a leer inicialmente hasta el 27. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves y tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. Cuando Dios habla en ese término en su Torá, está diciendo que Él hará cumplir el mandato de cualquier manera. Y quien viola la norma recibirá su corrección. El versículo 28 dice, no deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. Esto es algo que lamentablemente está sucediendo hoy entre el pueblo del Señor. Hay discusiones políticas, unos hablan bien de un político, otros hablan mal de otro político, unos insultan, otros no insultan, y se ha conformado una guerra interna en la nación de la cual también hay creyentes participando. Para hablar de nuestro tiempo, ofenden a nuestro presidente con palabras soeces, lo tratan de narcoparamilitar, lo tratan de asesino, lo tratan de hasta como un animal, lo comparan, lo cual es un insulto. Todo eso es un insulto, y eso, mi amado hermano, lo condena a Dios. Está bien que nosotros podamos levantar una voz de señalamiento sobre las malas acciones del gobierno. Está bien que podamos decir esto es incorrecto, pero no jamás de insultarlo en su persona, porque esto desagrada a Dios. Lo que deben hacer en lugar de eso, dice la Escritura, es orar por él. Orar, hacer rogativa, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, orar por él, suplica por él, porque esto le agrada a Dios. Eso es básicamente lo que pide Dios en lugar de que estemos ofendiendo a nuestro gobernante. El capítulo 23 del versículo 1 al 13 dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengan que jurar en el estrado de los testigos. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad cuando te llamen a testificar en un pleito. No te dejes influir por la multitud, por torcer la justicia. Esto está pasando hoy. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona tan solo porque sea pobre. Tampoco es dañar a la gente porque es pobre, vamos a aprovecharnos de él. Si encuentras extraviado al güey y trasladándolo a nuestro tiempo, cualquier cosa de tu vecino o inclusive de tu enemigo, devuélveselo. Si algo que pertenece a tu enemigo o cayó sobre tu enemigo mismo y tu enemigo cayó en desgracia y dice, ve y ayúdalo, no pases de largo. Ante la demanda judicial no le negará justicia al pobre. Cuando el pobre se queja de algo, atiéndelo. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Cada vez que escuches que alguien dice algo mal de alguien, verifica tal información, no sea que te halles señalando injustamente a otro. No aceptes sobornos, no oprimas al extranjero.
Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años y deja el año 7º para que la tierra produzca ella sola y el pobre recoja de ella, así también el extranjero que vive contigo. Es decir, procura que tus bienes mismos en sus utilidades sean beneficio para los más necesitados. Hoy todo el mundo dice el gobierno, papá gobierno da, papá gobierno reparte, papá gobierno entrega. También está señalado para la sociedad ser partícipe de la reconstrucción de la nación y ser partícipe de la solución a los problemas. No todo es papá gobierno. Nos guste o no, esto es lo que manda Dios. Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones su nombre. Y leo y sigo leyendo en la Torá, Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Pero si hubiera entre ti, estoy llevándolo a nuestros tiempos, entre tus vecinos, entre tus amigos, entre alguien que tú conoces, a algún pobre que tenga necesidad, no lo abandones. No te comportes como un tacaño. No seas insensible. Dice el versículo 8, en cambio, sé generoso y préstale lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año anular del jubileo, donde tendrás que perdonarle la deuda. Si esto haces, dice la Escritura, serás culpable de pecado. Es decir, si no le ayudas, si no le prestas, si no le colaboras, tú estarás en pecado. Da al pobre con generosidad, no de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre, escucha bien, siempre habrá alguno que será pobre en tu tierra. Es decir, la oportunidad de ser bendecido y de bendecir a otros, Dios siempre la tendrá delante de tus ojos. Ahora, dice Proverbios 14:21 que cuando nosotros somos generosos con los más necesitados, somos bendecidos por Dios, somos bienaventurados. Isaías también, capítulo 3, versículo 12, señala a aquellos que se comportan mal con el pobre, que lo oprimen, que lo lastiman y lo humillan. Dice que el Señor se presenta como juez para corregir tal situación. Y por consiguiente, quien lo hace está puesto en la lista de Dios para corrección. Trasladándonos al Nuevo Testamento, como estoy tratando de empaquetar bien por causa del tiempo, trasladándonos al Nuevo Testamento, nos preguntaríamos, ¿qué dijo el Señor Jesús de esto? ¿Qué dice nuestro Maestro? Si quiere entender qué dice nuestro Maestro, vamos a enfocarnos solamente en un versículo de todo el Sermón del Monte, que está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17, que dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y uno de sus propósitos es el modelo constitucional y social del gobierno de Dios. Él vino para que en la parte social tú y yo cumplamos con la Torá, cumplamos con la ley, los preceptos de Dios. Él no vino a decir, listo, como ahora están en la gracia, no se preocupen que todo es perdonado. No. En ninguna parte dice eso. Dice que Él vino a hacer cumplir la ley, vino a hacer cumplir la Torá y vino a hacer que el propósito de Dios sea efectivo en medio de nosotros. Y por esa razón es que Jesús en Mateo 23 lanza un discurso fuerte, crítico, contra los fariseos, contra los doctores de la ley, contra los escribas, contra quienes tenían la autoridad de gobernar moralmente al pueblo, contra quienes conocían la ley perfectamente porque no la aplicaban como correspondía, sino que se aprovechaban de sus posiciones para gozar de privilegios. Eso lo señaló el Maestro. En Mateo 21, versículos 12 al 13, se le presentan preguntándole que si hay que pagarle impuesto al gobierno romano, que es un gobierno invasor. Y como algunos dicen, Jesús también discutió de política. Falso. En la política de los hombres Él no vino a hablar.
de la política de los hombres Él no viene a señalar, viene a hablar de la política de Dios. Déjense de esa idea de que el Señor interviene contra el gobierno y tenemos que atacar al gobierno. No, tenemos que atacar la corrupción que está en medio de nosotros, porque nuestro deber no es solamente compartir entre nosotros la política social de Dios, sino enseñársela a la gente, enseñársela a todo el que esté con nosotros y ponerla a funcionar entre nosotros y con los otros que van creyendo. Nuestro deber es llevar este mensaje a toda la nación, lo cual por supuesto no estamos haciendo. Nos estamos entreteniendo entre nosotros con nuestras actividades y ni siquiera nosotros hemos sido capaces de cumplir esa política social de Dios, la cual el Maestro dijo que vino a hacer cumplir en su propósito. Entonces, Él le dijo, ¿y cómo hacen para pagarle el impuesto al César? Le presentaron la moneda, ustedes conocen perfectamente eso. Denle al César lo que es de César. Si tienen que pagar impuestos, paguen sus impuestos. Y es un gobierno invasor, y es un gobierno corrupto, es un gobierno asesino, es un gobierno despojador. Y sin embargo, la orden del Maestro es páguenle sus impuestos. Y ustedes enfóquense en las cosas de Dios. Esa es la cruda realidad de la exposición del Señor. Cuando le dijeron a Pedro, Pedro, tu Maestro paga los impuestos, Mateo, el Señor le dijo a Pedro, por supuesto, Pedro respondió, por supuesto que él paga los impuestos. Y se refería al impuesto del templo. Y sin embargo, a pesar de ser del templo, eso está en Mateo 17, versículos 24 al 27, a pesar de ser impuestos pagados al templo, que no correspondía a él porque él estaba en Capernaum y eso correspondía a los que habitaban allí, él dijo, no te preocupes Pedro, paguemos los impuestos para no discutir con ellos. El caso del impuesto al invasor romano es Mateo 22, capítulo 22, versículos 15 hasta el versículo 22. Cuando Jesús atacó la corrupción, en el Mateo 21, versículos 12 al 13, es lo que le quise comentar ahorita, es cuando Él derriba las mesas de los cambistas porque estaban aprovechándose de la gente para enriquecerse ellos mismos. Eso es corrupción. Ahora, hay otro fundamento establecido en la Torá que se desconoce, me atrevo a decir que en un 100% hoy. Quizás haya algún porcentaje favorable. Y es básicamente el diezmo. No voy a profundizar, quizás en otro espacio pueda tratar este tema del diezmo. El diezmo inicialmente es para los levitas, los cuales hoy no existen. El diezmo era entregado a ellos según Números 18, porque ellos no recibirían herencia de tierra, sino que su vida se dedicaría al ministerio y nada más. No deberían preocuparse por labrar ni nada de estas cosas, sino dedicarse 100% al ministerio. ¿Y en qué consistía el ministerio? Los sacrificios, el tabernáculo, después el templo, la atención a la viuda, al huérfano, al necesitado. ¿A través de qué? Del diezmo, según la Escritura. El diezmo debía recibirlo el levita y ayudar al desvalido con ese mismo diezmo. No para nada más. Ni es para comprar casas, ni es para construir templos, ni es para hacer actividades de una cosa de otra, ni es para fiestas, para nada de eso. El diezmo es para el sostenimiento del levita y para la viuda, el huérfano, el necesitado, el menesteroso, etcétera, 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 y aún el extranjero que vive contigo que está en necesidad. Para eso es el diezmo y para eso mismo son las primicias. Todo lo que se recoge para eso. Ofrendas, diezmos, primicias, etcétera. Hoy no existe el levita. Podríamos entonces pensar que tal como siempre he creído, el diezmo es un impuesto que Dios estableció para bendición del pueblo de manera integral. Hoy no existe el levita. Pensemos que cobran se pide el diezmo para el sostenimiento de los ministerios, para el sostenimiento de los profetas, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado la necesidad que hay en medio del pueblo. Y tristemente hoy hay grandes líderes con jet privado,
con vuelos charter personales para viajar que se exigen cuando se van a mover, con grandes mansiones y grandes fortunas, mientras en sus iglesias y en otras iglesias hay gente padeciendo hambre. Eso es injusticia, y la injusticia la condena el Señor. Él dijo: nunca se olviden de los pobres. Por esa razón siempre van a tener pobres con ustedes. Esa es la lamentable realidad que nos sucede, y por eso he querido tratar este tema así rápidamente, leyendo textos bíblicos. Referente al tratamiento entre los ricos y pobres, el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículos 1 al 13, señala la manera como en la iglesia del Señor se humilla al pobre cuando el rico llega y al pobre lo desbancan y lo mandan por allá al último lugar, mientras que al rico le dan la mejor silla, la mejor atención. Y el apóstol señala que esto no hace parte de la esencia de los hijos de Dios. No es correcto tratar mejor a uno que a otro porque el uno tiene dinero y el otro no. La atención y el trato en la iglesia del Señor tiene que ser igual para todos. Por eso llama la atención a aquellos que humillan a los pobres en la iglesia por darle preferencia y el mejor banco a los más ricos porque pagan el mejor diezmo. Y cualquiera sabe que esto está sucediendo hoy. Esa injusticia es condenable por Dios. Eso no hace parte de la política social de Dios. En la política social de Dios hay equidad en el tratamiento. Y en Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, Santiago vuelve a atacar el tratamiento que se da a los pobres, ya no ahora de parte de toda la congregación, sino de parte de los ricos. Cuando los humillan por la posición social que ocupan y cuando como patronos no les pagan lo que es correcto y los tratan mal. Toda esta atención hace el apóstol Santiago despertar para que tengamos en cuenta qué es lo que realmente satisface a Dios y qué es lo que a Dios le desagrada y detesta cruelmente. Ahora, podrá pensar la persona que está en mal estado, decir que, wow, qué bueno, Dios obliga a que todos me estén dando y me estén alimentando, qué rico ser pobre. Y eso es lo que lamentablemente se ha vendido en la sociedad de hoy, que al pobre hay que darle todo. Y de hecho una de las discusiones, y perdone que intervenga en esto porque no me interesa tanto esto, pero es que es terrible. Una de las solicitudes que se haga hoy es que a gente pobre, no sé cuántos millones, hay que darle un salario básico mensual. Es decir, mientras que algunos trabajan para ganarse la vida con un salario mínimo, a otros hay que dárselo sin que hagan nada. ¿Qué estamos creando? Unos parásitos en el en nuestra sociedad. Al pobre hay que ayudarle, dice el Señor, pero el pobre también tiene que levantarse. Por eso es que el sabio Salomón condena la pereza, condena la flojera, condena al que no quiere hacer nada y le dice el necio, dice el miserable, el que no quiere hacer nada, el león está en la calle, no puedo salir. Como lo están alimentando, entonces no le interesa crecer. Por eso, en Eclesiastés capítulo 11, versículos 1 y 2, dice: envía tu grano por los mares y a su tiempo recibirás ganancia. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Y todo el mundo apunta a esto, al empresario, al que tiene, no, al que tiene poco también. Atrévete a arriesgar, en algún momento quizás consigas algo. O sea que el propósito de Dios es que todos estemos siempre enfocados en que debemos crecer y no estar estancados en el mismo lugar. Hoy la invitación al pobre, en nuestro caso social, es que procuren estudiar, procuren esforzarse. Hay mucha gente que ha sido muy pobre y miserable, que hoy tienen posición, que hoy son profesionales, hoy tienen empresa, hoy han crecido. No se quedaron ahí estancados pensando, el gobierno tiene que darme, el gobierno tiene que alimentarme, el gobierno tiene que sostenerme. No, ellos pensaron, yo tengo que ser alguien en mi vida. ¿Y qué dice la Escritura? Capítulo 11 de Eclesiastés, versículos 3 al 6. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contemplas cada nube, nunca vas a cosechar. Y luego dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, ni que
que es quien hace todas las cosas. Es decir, déjate de estar pensando, entonces, estoy esperando el momento oportuno, aquí estoy acostado en mi cama, esperando a ver qué funciona. Planea algo, intenta algo. Y así lamentablemente hay muchos pobres, y parte de la marcha y la discusión es que el gobierno nos dé de todo. Que el gobierno me dé esto gratis, me dé casa gratis, carro gratis, neveras gratis, televisores gratis, y que cuando el gobierno te mande el giro te sientas con un aparato de sonido en la puerta a pegarte una tremenda borrachera, porque eso es lo que muchos de los pobres pasa. Y el pobre está sosteniendo a alguien que no hace nada, que no procura nada. ¿Y quién va a querer hacer algo si mensualmente le llega un giro muy bueno, como están proponiendo ahora, un salario básico? Imagínate una persona que le lleguen 800,000 pesos mensual, ¿qué va a querer hacer si el gobierno lo va a alimentar toda la vida? Dice el versículo 6, siembra tu semilla por la mañana, es decir, te está mandando a hacer algo. Y por la tarde no dejes de trabajar, porque no sabes si la ganancia vendrá en una actividad o la otra, o quizás en ambas. Es decir, procura esforzarte en algo, métele aquí, métele allá, me fue mal, bueno, intenta otra vez, me fue mal, bueno, por aquí, eso es lo que manda Dios. Entonces, ¿dónde está la política social de Dios? La política social de Dios que dice, ayuda al necesitado, pero también dice, préstale. Cuando habla de préstale es porque Él quiere hacer algo, ayúdalo a que salga adelante. No lo dejes allá tirado porque Él dice, tengo un proyecto, pero no tengo plata. Bueno, ¿cuánto necesitas? Si tú eres rico, ¿cuánto necesitas para ayudarte a que salgas adelante? Es decir, el propósito de Dios es que no haya nadie padeciendo de hambre en su gobierno. Ese es el gobierno del reino de los cielos. Que no haya nadie padeciendo. Que cuando alguien está en dificultades y le cuesta salir adelante, no tiene cómo, dale la mano, ayúdalo, sopórtalo, tenlo. Pero cuando hay alguien que tiene objetivos, que quiere luchar, ¿qué necesitas? Yo te presto para que salgas adelante. Y si eres capaz de aceptar el año del jubileo, cuando llega el 7º año, dile, ¿sabes qué? No me debes nada, sigue adelante con tu proyecto. Y si lo ves creciendo y avanzando y te dice, hermanito, ¿cuánto te debo para empezar a pagarte? Y si eres capaz y confías en Dios, dile, déjalo así, sigue adelante porque eres una persona de esfuerzo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso les dije al principio, esto es un asunto de fe. Esto no lo puede entender el hombre común porque va contra su lógica y contra su criterio. El pensamiento de Dios es que cada uno crezca, que cada uno se preocupe y que cada uno salga adelante. Espero que hayas entendido esta idea y que dejemos de estar exigiendo lo que no somos capaces de dar. Que vivamos unidos como nación, y a ti, pueblo, cumple con lo que Dios te mandó a hacer. Ayuda al necesitado. ¿Cuánto te ganas tú? ¿Cuántos pobres hay cerca de ti? Dale la mano. Y a ti, iglesia, y a ti, ministro, entiende que los diezmos también son para ayudar al necesitado y no para enriquecer a nadie más. Que la paz de Dios te acompañe y que, como decía el predicador Gigi Ávila, no te vayas a enojar conmigo por lo que he dicho. Enójate con Dios, que fue el que dijo eso. Que su gracia, que su paz te acompañe. Shalom, mi amado, y ánimo, adelante. Dios es bueno y Él quiere que en su pueblo haya equidad y justicia. Amén.